La metformina es uno de los medicamentos más utilizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y este medicamento se puede combinar con otros componentes para mejorar su efectividad en el control de la glucosa. Y en este video te voy a explicar qué combinaciones existen, cuál es la mejor y cuáles son mis recomendaciones al respecto. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care, y primero que nada, la metformina es el medicamento probablemente más utilizado para tratar la diabetes tipo 2 y actualmente existe la metformina compuesta o combinada, es decir, metformina que además tiene otro componente, otro medicamento para mejorar la efectividad de estas sustancias. Básicamente existen tres combinaciones: metformina más una sulfonilurea, es decir, metformina pero que además contenga glibenclamida, glipizida o glimepirida. El segundo grupo es metformina más inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4, que comúnmente se le llaman inhibidores de DPP4, como sitagliptina, linagliptina, vildagliptina. Y el tercer grupo es la combinación de metformina más inhibidores del transportador sodio glucosa tipo 2 o inhibidores de SGLT2 como empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina. El primer grupo o las primeras combinaciones son medicamentos que te van a ayudar a bajar tu nivel de glucosa y posiblemente sean los mejores para bajar tu nivel de glucosa, pero son medicamentos que a la larga no te van a ayudar a revertir la diabetes porque tienen esos componentes glibenclamida, glimepirida y glipizida, que son medicamentos que hacen que tu cuerpo siga acumulando más azúcar, que subas de peso y además tienes un riesgo muy alto de que tu azúcar baje demasiado. El segundo grupo de medicamentos son medicamentos que sí te van a ayudar a controlar mejor tu nivel de glucosa, pero fuera de eso no tienen otro beneficio de gran impacto que podamos resaltar. Además son medicamentos que no tienes un riesgo muy alto de que te baje tu glucosa demasiado. En este sentido podemos decir que son seguros en ese aspecto. Y el tercer grupo de medicamentos son medicamentos que no te van a bajar tu nivel de glucosa así como te gustaría, así que no esperes que cuando empieces a tomar estos medicamentos tu nivel de glucosa baje un montón, pero sí tienen la gran ventaja que son medicamentos o combinaciones que te van a ayudar a revertir la diabetes y aparte de esto tienen otros beneficios más allá del nivel de glucosa. Son nefroprotectores, son medicamentos que tienen la capacidad de proteger un poco tus riñones y son medicamentos que te sirven si es lo que estás buscando para bajar de peso. Entonces, ¿cuál es la mejor combinación o cuál es la mejor metformina compuesta? En mi opinión es el tercer grupo, la metformina más ya sea empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina o algún otro componente de este grupo farmacológico, porque además de que te ayuda para controlar tu nivel de glucosa y revertir la diabetes, tienen otros beneficios como el que te ayuda a bajar de peso y proteger tus riñones. Un inconveniente es que posiblemente sea la combinación más cara, el más costoso de estos tres grupos que te acabo de comentar. Los pacientes que no toman ningún medicamento, la verdad es que no es necesario agregar estos en su plan de tratamiento siempre y cuando se comprometan a llevar una dieta baja en carbohidratos e incluir el ayuno intermitente. De los efectos secundarios más comunes es que causa una ligera deshidratación o sequedad de boca porque hace que tu riñón elimine un poco más de azúcar a través de la orina y tienes un riesgo más alto de tener infecciones urinarias. Así que si eres una persona que ha batallado con infección urinaria, este medicamento pues no es la mejor opción para ti. Ya lo platicamos previamente, depende de lo que esté tomando la persona al iniciar el proceso de revertir la diabetes. Muchas veces podemos trabajar con los medicamentos que ya están tomando, porque no tiene ningún caso cambiarle los medicamentos cuando la verdad es que lo que estamos buscando es que se controlen tan bien que no requieran de tomar medicamentos. Mi recomendación al respecto del primer grupo, metformina más glibenclamida, glipizida y glimepirida, es suspenderlo tan pronto sea posible. En algunos
pacientes inclusive se puede suspender desde la primera consulta porque son medicamentos que no te van a dejar revertir la diabetes, y si tú estás buscando eso, pues lógicamente hay que quitar esta pastilla. Mi recomendación acerca del segundo grupo, metformina más linagliptina, sitagliptina o vildagliptina, es que se puede utilizar por cierto tiempo sin ningún inconveniente si la persona ya lo usa. Sin embargo, los pacientes que no toman este medicamento, honestamente yo rara vez lo indico porque no es un medicamento que te va a ayudar a revertir la diabetes, y lejos de controlar un poco mejor tu nivel de glucosa, no tiene ningún otro beneficio. En cambio, la combinación del tercer grupo, metformina más empaglifosina, canaglifosina o dapaglifosina, son medicamentos que te van a ayudar a revertir la diabetes. Si el paciente ya toma estos medicamentos, probablemente sea conveniente dejarlo por un tiempo, porque como te digo, además de controlar tu nivel de glucosa, tiene otros efectos. Te va a ayudar para proteger tus riñones y te va a ayudar para bajar un poco de peso. Inclusive los pacientes que no toman ningún medicamento y quieren acelerar el proceso de revertir la diabetes, podría ser buena opción indicarlo desde la primera consulta. Sin embargo, siempre teniendo en mente que el objetivo final es controlar tu glucosa sin que utilices ningún medicamento. Yo soy el Dr. Antonio Cota, médico de Sugar Cure, y mi intención es ayudarte a revertir la diabetes. Me encuentro en la ciudad de Tijuana. Si requieres asesoría personalizada, contamos con consultas en línea. Te dejo el enlace en la descripción del video para que puedas agendar tu cita e iniciar tu proceso de revertir la diabetes para que controles tu glucosa tan bien y que puedas dejar de utilizar ya sea insulina o pastillas.